María Eva Kutsovitis, ingeniera civil, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, columnista de este programa. ¿Cómo estás, Evita? ¿Qué tal? Buenas tardes, Andre. Buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo andan? Hola, Eva, ¿cómo te va? Acá estábamos haciendo cuentas. Sí, bueno, como todos, vamos a ser licenciados en matemáticas. Vi que estaban haciendo el cálculo de lo que cuesta la lechuga. Sí, exactamente. Recién los escuchaba a vos y a Luis estar hablando de lo difícil que se hace al conjunto de las familias poder llegar a fin de mes. Exacto. Comer una milanesa y hacerte una ensalada de lechuga, bueno, otra que caviar. Sí. Y ni te cuento si además tenés que salir a comprar un repelente. No. Ahí ya directamente es una hazaña si lo conseguís en la ciudad de Buenos Aires, y es una hazaña todavía mayor si podés pagar lo que cuestan los repelentes en cualquiera de los comercios barriales. Tengo un máster en lo que cuesta el repelente. Porque acá la semana pasada lo abandoné un poco el registro, pero hubo un par de semanas que estábamos contando al aire, ¿no? Lo que nos habían pedido, cosas demenciales. Hace 2 semanas llegaron a pedirnos 9.000 pesos por un repelente. No sé ahora cuánto está. Mira, la verdad es que en la ciudad de Buenos Aires hay faltante de repelentes en medio de la epidemia de dengue. Sí. Y por supuesto, eso una vez más pone en evidencia la falta de adecuadas políticas públicas, sobre todo de políticas públicas sanitarias, porque según los diferentes escenarios de riesgo respecto al dengue, y esto dicho por el área de epidemiología del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el periodo que se viene, que es el periodo de marzo a junio, es un periodo de escenario de riesgo muy alto. La verdad es que el propio boletín epidemiológico de la Ciudad de Buenos Aires alerta respecto a la necesidad de implementar acciones, primero, para eliminar los criaderos de los mosquitos, y segundo, fortalecer las medidas de vigilancia epidemiológica. Y la clave de la vigilancia es testear a quienes presentan síntomas, algo que en el distrito más rico de nuestro país no sucede porque faltan reactivos. Por lo tanto, muchas personas con síntomas se presentan en los centros de salud y lamentablemente por falta de reactivos, por faltas de insumos, no pueden testearlos. Testear no solamente nos permite tener estadísticas ciertas, sino que además permite algo clave con esta enfermedad, que es la atención temprana y poder identificar cuáles son las zonas de mayor afectación, porque este mosquito es un mosquito domiciliario, ¿sí? O peridomiciliario, no es un mosquito que hace grandes distancias. En el caso de el calendario epidemiológico es un poco particular, porque va de julio a julio. Es decir, que cuando hablamos de epidemiología, hablamos de julio del 2023 a julio del 2024. Y si tomamos ese calendario epidemiológico de julio del año pasado a la fecha, no terminó el año epidemiológico todavía, termina en julio, en la Argentina hay confirmados 100.000 casos de dengue, en su mayoría autóctonos, es decir, de personas que no viajaron, que se contagiaron acá. Sí. Y yendo a la ciudad de Buenos Aires, lo que se observa es que en este caso se ha adelantado la temporada de dengue respecto a otros años. Y desde julio del año pasado a marzo de este 2024 hay notificados como casos sospechosos 15.000 casos en la ciudad de Buenos Aires. Ya hay 10 personas fallecidas de dengue en la ciudad de Buenos Aires, con edades que van desde los 9 años hasta los 78. La verdad es que, si bien hay 15.000 casos sospechosos en la ciudad de Buenos Aires, confirmados hay más de 6.300 en este periodo 2023 y lo que va del 2024. Sí. Pero todavía nos falta transitar el periodo crítico que va a ser de marzo a junio. Así que es muy probable que cuando termine este año epidemiológico estemos con cifras récord de casos. Sobre todo si tenemos en cuenta que faltan reactivos y que el 70% aproximadamente de los casos se transitan asintomáticos o con síntomas muy leves. Por eso es que la cifra real
seguramente no vamos a conocerla en la ciudad de Buenos Aires, va a terminar siendo una cifra muy, pero muy alarmante. Y mientras el área de epidemiología recomienda concurrir a los domicilios de los casos sospechosos para detectar a los familiares que puedan tener síndrome febril, nos recomienda usar telas mosquiteras, nos recomienda usar repelentes, nos recomienda además evaluar el domicilio y el entorno para poder identificar los criaderos, fumigar domicilios y fumigar el entorno como planteábamos al principio. La verdad que acá en la ciudad de Buenos Aires es casi una hazaña conseguir un repelente y si lo conseguís es una hazaña todavía más grande poder pagarlo. Y cuando miramos el mapa del dengue nos pasa un poco lo que pasa cada epidemia de dengue en la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos la mayor cantidad de casos de dengue. Bueno, en este caso está primera en el ranking la Comuna 1, estoy hablando de los barrios de Retiro, San Telmo, Montserrat, el barrio Carlos Mujica, la ex Villa 31 y 31 bis. Luego tenemos la Comuna 15 allá en Villa Crespo y después vienen las comunas de siempre, la Comuna 4 y la Comuna 8, es decir, el sur de la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando de Barracas, Pompeya, ahí donde tenemos el populoso barrio de la Villa 21-24, estamos hablando de Lugano, de Soldati, estamos hablando de las comunas en donde 1 de cada 3 habitantes no accede formalmente al agua potable y tiene que almacenar el agua en baldes y en tachos, y en esos baldes y en esos tachos es donde el mosquito se cría. Se reproduce, por lo tanto, claro. Exacto. La verdad es que como política pública plantear que tenemos que vaciar los tachos, si la única alternativa para aprovisionarnos de agua es juntar un poco de agua en un balde, en un tacho o en una cacerola, es un sinsentido. Hace años que venimos planteando que necesitamos en la ciudad de Buenos Aires garantizar un tanque de agua en cada hogar. Eso no solamente nos permite mejorar el acceso al agua potable de los más de 400.000 porteñas y porteños que no acceden, sino también nos permite, entre otras cosas, gestionar la epidemia del dengue de otra manera. Lamentablemente, el costo que tendría comprar 40.000 tanques de agua domiciliarios, que no tiene incidencia en el presupuesto de la ciudad, el gobierno de la ciudad sigue sin hacerle caso. Yo quería aprovechar para además, compartirles un audio. Ahora vamos al audio, pero además del problema del almacenamiento del agua, esto que estás describiendo, que forma parte de la vida cotidiana de muchos vecinos de estos barrios, también el precio, ¿no?, del repelente, imposible comprar repelente. Absolutamente. Claro. La política pública y la política sanitaria tiene que ser garantizar de manera gratuita el repelente como política sanitaria y, por supuesto, garantizar condiciones en donde podamos almacenar el agua de manera segura. Y en esos barrios ningún funcionario de la Ciudad de Buenos Aires se hace presente en el medio de la epidemia para, por lo menos, informar o llevar algún tipo de ayuda, llevar repelente, nada, ninguna solución, ninguna presencia. Hay un silencio total en la ciudad de Buenos Aires en relación a la epidemia de dengue que se está transitando, que insisto, va a ser única en la historia posiblemente, ojalá que no. No hay acciones que este gobierno esté llevando adelante cuando podría haber muchas, insisto, la entrega de repelentes, entrega de tanques de agua, entregas de telas mosquiteras. Cuando un familiar se contagia de dengue, entonces necesitamos, ¿sí?, proteger también al resto de la familia. Ahí la importancia de poder contar, ¿sí?, con una habitación disponible para la persona que está infectada con el virus, contar con telas mosquiteras. Bueno, la verdad, en una ciudad que está en emergencia habitacional y en donde 1 de cada 6 habitantes habita en condiciones de hacinamiento o en condiciones que no son adecuadas, es absolutamente imposible. Por eso es que tiene que ser parte de una política pública, entregar telas mosquiteras, repelentes, garantizar, ¿sí?, en cada hogar un tanque y, por supuesto, además, ir a los domicilios, testear, saber dónde están los criaderos y de esa manera, ¿sí?, poder empezar a gestionar esta epidemia. Si nuestro jefe de gobierno lo único que le preocupa es contarnos que le gusta el dulce de batata o el dulce de membrillo, la verdad es que estamos, sinceramente, desamparados las porteñas y los porteños. Teníamos un audio para compartir, ¿verdad?
Sí, yo quería aprovechar para compartirles el audio de la doctora Elcira Ferreres, quien ha sido jefa de epidemiología del Hospital Pena y que, además de ser una excelente profesional, es una gran militante de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que el audio ya está cargado, así que podemos escucharla. Quería contarles que todos los ministerios de salud deben cumplir con una función que es la de evitar y mitigar los daños producidos tanto por epidemias de enfermedades transmisibles como otros, por supuesto, también por derrumbes o por inundaciones. En el caso del dengue, epidemia que estamos padeciendo, una vez que nosotros no hemos controlado, no hemos tomado las medidas preventivas para evitar la reproducción de este vector a la escala suficiente, obviamente con la masa de mosquitos que tenemos presente en el territorio, va a ocurrir sí o sí un brote y una epidemia. Se tiene que trabajar de una manera integrada y controlar todos los demás determinantes para que uno pueda tener una atención al nivel que necesita la población. Nosotros tenemos tanto que atender a los pacientes que ya están enfermos, como también tratar de bloquear, hacer el bloqueo a nivel de barrial, controlando toda la reproducción, siguiendo, uno tiene que tratar de, a lo más que pueda, de disminuir la masa de mosquitos. Entonces, estas cosas ocurren cuando no se planifica, cuando no se asignan recursos, cuando no se asigna presupuestos, recursos materiales, equipamiento y recursos humanos. Está faltando mucho recurso humano en los hospitales. La población hospitalaria está agotada. Entonces debemos reclamar que los hospitales tengan los recursos de equipamiento, reactivos y personal que se requiere. Ahí estaba, Evita, el testimonio de Elcira, de la doctora Ferreres. Ahí la escuchábamos, sí. A Elcira, quien además alerta, ¿no?, respecto a el agotamiento de las y los trabajadores de la salud, alerta respecto a la falta de insumos y a la falta también, ¿no?, de profesionales y trabajadores de la salud. Así que esperemos que en lugar de discutir si es el team batata o el team membrillo, el jefe de gobierno decida, ¿sí?, de una vez por todas gestionar la ciudad de Buenos Aires y fundamentalmente gestionar, en este caso, la epidemia de dengue, porque vienen meses muy complicados. Bien. Muchas gracias, Eva, como siempre, por tu aporte y por toda esta información que nos traes de la ciudad. No, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo enorme y bueno, nos reencontramos el martes que viene a seguir conversando de la ciudad. Muy linda semana y muy felices Pascuas para todos, para todas. Muchas gracias, un abrazo grande y lo mismo para vos.